Digo, a ver, lo dejar a la supervisora por esta gentileza acá de poder reunirnos esta tarde. Luego, esto jamás ya voy yo a Cajiaré, por acá. Sí, hace dos meses. tres meses por ahí, que estuvieron en la, Sí. estuvimos en la biblioteca. La biblioteca. Sí. Y bueno, esta es la continuación, pero en realidad lo que vamos a hacer es una presentación. A mí me llamo Javi, soy con la niña, soy con la mamá. Va a decir que voy a ir a niña guaraní o niña de tame. La niña de tamaño, querer Javi, hoy estaba vamos a ver acá un poco el proceso de cómo transcurrió la historia guaraní de más o menos sus orígenes hasta lo que hoy en día, durante todos conocemos. Algo, Chacata, ahora en aunque ambos a Sata y BM, cuando vean Chacata, y ambos a Zapateta BM, no me avisa, se muere. Ambos a Zapateta, hay una serie de materiales que vamos a ir viendo acá con ustedes. En el transcurso de este tiempo, quiero dividir esto vamos a hacer un poco de lo que es el pasado, lo que es ahora y lo que es la proyección del guaraní hacia el futuro, ¿verdad? Bueno, es lo que va a ser esto hacia esto que quiero mostrarles primero tiene que ver con lo que es hoy el guaraní en nuestro país. Existe una porque se caña de está llegando allí con Aponay, África, tú estás, cuadro que una mesa que me explica tu papel. Esta es la primera placa donde aparece en uno de los tantos estudios que se hicieron la referencia demográfica para diseñar el examen para existe hoy de puro. A pesar de guaraní 38,5%, la guaraní año de Uruguaya en el examen. Castellano que tiene saqueo y Uruguay castellano. Ticatuña poco hace 20.000 para juventud 40. Estos son datos que no son promedios, ¿verdad? Entonces podemos especular un punto, 2 puntos arriba o abajo, ¿verdad? En este caso es arriba. 40% y somos 6.109.000 habitantes, según el último censo. 6.109.000. La PA, hay que calcular a veces, llamarla 40% por 6 millones, que por 424. Los millones y medio de paraguayos solamente hablan guaraní. API Bahía, 30,6%. Población bilingüe, PP, Catumaco, Avenida de ya, con una característica muy importante. La mayoría primero habló guaraní y después aprendió castellano. Había que usted BMC, María Antonia Mía, me haga que usted vea ahí, a veces en viejo, ahí escribo igual, venía algo guaraní, medio programa, así que tú, aguantajamente, el grupo guaraní. UPAE de castellano. En mi caso, yo tuve un problema siempre de criatura de haber vivido más en el mundo guaraní, porque hablando con una iglesia acá en el interior, oyendo inclusive lo que era Asunción o su entorno, siempre hubo una predominancia guaraní, ¿verdad? Y entonces, ese es un dato muy importante, 30,6 bilingüe. La República Catuña Guapu, de 40 a 30, mañana de 70% del vivio. Guaraní Uruguaya en el estado, 70% en realidad sería prácticamente 80% que hoy usa guaraní en Paraguay. Y apenas un 28,5% se comunica en castellano. A esa idea, en los últimos tiempos subió allí, antes era 21, 25, probablemente en los 10 últimos años subió 8 puntos. Era de 20, subió a 28. A veces hay hablantes de otros idiomas. En otros idiomas entran los idiomas extranjeros,
Había de Yaguarecó, venía de Querétaro, que en Baretea, había una brasileño en Curuba portugués. A mí sabe antes ella se iba del este, más pasapama que se iba del este. Que para el tema, y que me metía alto Paraguay, y ella venía, a ver, Salto Guairá, Canindeyú, Curuba, mira, estamos ahí, portugués y Curuba. A ver, no me origina, de equivoco, a ver, ella a San Francisco, que vamos el 3 de mayo, en esa YouTube, mi una colonia brasileña, ahí menonita, más mía. Ok, güey, porque pero a veces ya está su campeón y cambia, ya te evitas a ahí. Bueno, y 1,4%, pero 1,4% población nativa indígena. Mira, ahí no me entiende, pues, y Villar, apego de Boí. A mí, a mí, te venía de Yucuta, ahí no, mi mujer a Guaraní. A Guaraní, pues, a mí, por ahí está veterano, ya me te bateo. Alto Amambaipa, Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caguazú, Caazapá, Guairá, Itapúa, allá sábado muy misión argentina, porque me Guaraní, acuerda de Montego, te vi el río Papa bien, a ver, Argentina, misiones, Argentina, pero. Que eu pude aí me Paraná em Bequiro, eu isso eu venho de Alto Paraná, eu venho me era a Guarani, minha Guarani vai ter, a pedir o cara sabe que eu já hau na saquana como se não já sabe o alto moita tá aí pe saquana como se não vê e me deve aí na a lugar já hau ele puta na mi H, mi ya C, anda ya C, agora H, chachi, mi oña de nya acá chique ya na, pero la colonia es Aiza. Los H de aquí o H, que son verdaderamente como ellos se conocen, están en esta zona de Caazapata y también cerca de la reserva acá de San Rafael. Y luego en la zona de Caguazú, en lo que es San Joaquín, el entorno, y un grupo importante también en la zona de Canindeyú, cerca de Curuguatí. Está una famosa comunidad, afuera de Coajá, Montevideo, Coajipe, Niembojera, Chupapó. Y en total, lo que están en la región oriental son más o menos 20.000 países veteranos, 20.000 brigadas, 20.000 Abá Guaraní, a misa y llega menos de 1.000 H de aquí. Acá en la región oriental nosotros tenemos aproximadamente 61.000 indígenas, todos hablando de guaraní. Porque mi niña de Petero anda a Eva se va afuera, o a Chaco, viene con una mejor y pepe, a Coanga, o a Behuecatú, a estas detalles, una carretera de la Petero, se llama a mi Macá, mi amigo de Paraguay, que llama a afuera de Japón, en Viapó, allá. Paraguai, Samim Bolsui, Coiá, Bamia, Ancião e Pessoa e Calepano, Maré Panteão Nacional de Ondebra, Bamilbi, Papinha Sai Maior, uma ciudad de Leste, Arbi, pero el número es una cantidad muy pequeña, y cujestada, hablamos de esa verga. Entonces, nosotros vamos a encontrar acá exclusivamente como una región de indígenas guaraní. Y si nosotros vamos a mirar, un ratito antes de esto, le voy a mostrar otra placa. Esta es una placa que hace poco nomás se dio a conocer, resultó muy interesante para mucha gente porque nos muestra algo que para el mundo es una cuestión increíble. A mí está con este pequeño por Andúa, va a ir de Paco Ave, en Paraguay, esta vez con Eva, con mi Picuerañe. El guaraní es la lengua más hablada de todas las lenguas indígenas de América. En 1492 llegan acá oficialmente los conquistadores con el famoso Cristóbal Colón a la cabeza. Llegan a América y después llegan los portugueses, la llevan y en ese proceso se cuenta que cuando ellos llegaron había casi 1.000 lenguas grandes en América. 1.000. Equivale si quieren ustedes a 1.000 naciones, 1.000 repúblicas. Y entonces teníamos mis hechos de etnias,
grupo indígena, pese en tema ya es escuela, acá república, y nación, allá, acá ahora cojo bisacuera, yo ya fui, hoy mía vienen de esas acá ahora como te hay, acá angas acá venían de vivir, venían de ella es pesa, a moda a poco, cuando iba a escuela, venían de vivir que vivir. Bueno, de todas maneras este dato, fíjense ustedes, dice 87%, ese es el dato que le decía hace rato, pasa al 80%. Este es un cálculo hecho a nivel de América. 87% de Paraguay habla guaraní. Esto es la imagen internacional. Y fíjense, acá por ejemplo, zona de México, idiomas indígenas hablados 5,2. Acá más al centro de América, ahí estarían por ejemplo Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, etcétera. Y ven ustedes, 1,3, 1,8, 23% son los que hablan todavía el maya quiché, tú sabes, 23% frente a 87% de guaraní hablantes en América, Paraguay, 0,2, 0,4, 6,4, 6,8, y ustedes ven acá el gran territorio que alguna vez fue de los incas, allá, quechua, quichua, que también se habla un poco acá en Ecuador, un poco acá en Colombia, una partecita de Venezuela y obviamente una parte de Bolivia, pero el centro es Perú. Y en Perú 16% nada más son los que hablan el quechua y los dialectos del quechua. Y una parte importante ven también ustedes acá en el Brasil, apenas un 0,3% de la población brasileña es indígena y sigue hablando un idioma indígena en el Brasil. Uruguay ya no tiene, o sea, hay una población tan pequeña que ya no tiene la fuerza para hacer medida en porcentaje. Pero guaraní, las estabilmas el PP de Yavima, 0%, o quitas acá. Y bueno, ustedes el caso acá de Argentina, 0,8, Chile tiene 1,3, allí está la famosa lengua mapuche, ¿verdad? Que es la lengua más hablada de Chile. Concretamente, nosotros somos en América en este caso la República, que tiene más hablantes de una lengua nativa. Hablamos de guaraní. Este dato es del año 2021 y es de un organismo internacional que depende de la UNESCO, que es parte de las Naciones Unidas. Apegado a que hay una existe bañande iba a teñirme. Ape hoy coge timba el recuayan va eva ya coge guaraní y acaba invadir. Nosotros tenemos hoy, le decía por eso, una cantidad muy importante de gente que solamente habla guaraní. Acá les voy a mostrar a ustedes, les estuve hablando acá de lo que son actualmente los pueblos indígenas, Momo, Paí, Mamá, Pajicuey, a veces ya también Coacota, Angarupi, Momo, Pajicuey. Esto es lo que les dije hace rato, allí están los países veteranos, este territorio de la Mambay, que ya llama Mambay, que pero Pame, Bellavista Norte, Capitán Bao, Mía, y que va a estar luego. Veis se han repetido, vean, voy a muy te bien, a ver, para andar en vez de a Pella asado, Argentina, pues está en la baja que hoy coca y en la costa este, eso que ven ustedes allí en color gris, están viendo el territorio de los Apaguaraní, que están también en el lado brasileño, ¿verdad? Y estos que están en color azul son los H, que es cada zapado. Van a ver ustedes a la izquierda, en la región occidental, están las otras comunidades, donde acá donde les muestro, acá están los guaraní occidentales, en la zona de lo que sería Mariscal Estigarribia. Estoy dándole una pista porque, pero no hay que 200.000 estamos hablando de una población de 10.000 a 12.000 habitantes hoy. Estamos hablando de una población pequeña, relativamente hablando. A veces todavía Mañita hoy tiene 20.000, 20.000 abajo a 20.000, mira mi tarea. Y entre las poblaciones de Chaco, dos naciones guaraní, los guaraní andeva que están en la frontera con Bolivia. Y antes los guaraní occidentales, a mira 10.000 cada uno, 10.000 habitantes, ¿verdad? Y siguen siendo la mayoría. Pero como IPTI, la IVA guaraní, mi tarea Chaco, a una con Nibacle, con algo llega ahí Churupí,
En Maracatete hablo en duda el famoso conjunto Los Chulupíes, Apeala Nibacle, Herambue, Acuera Chulupi. A veces ya también en mi Macá. Macá, oye, Mojendante, si yo quiero a veces acuera con Apeliqueo para Guaybe. Ya sabes que el famoso puente del Manso, hoy tenía barrio, que era barrio Universo APP o Baji, pues. Lastimosamente ellos pasaron por una experiencia demasiado dolorosa, muy triste, lamentable, ¿verdad? La forma en que se juega, oye, ya ellos se juega por los pueblos indígenas acá en nuestro país. Ellos fueron traídos a este barrio por una iglesia, que es la iglesia bautista, que les prometió darles viviendas, hermosas viviendas, ¿cierto? Prepararles un barrio, todo completo, Ovaji, pues. Pero el tema era que a cambio de eso, ellos tenían que aceptar la nueva religión. A Pepe Impa Eteva, o huevo, de mañana, Jovares de Tapea, Angariqueo, Vejigepibe, es cristiano, la misma Macá. Ellos van donde van a escuelas paraguayas. ¿Y qué aprenden en la escuela paraguaya? Lo que aprenden en una mitad paraguaya. Poco o nada de su cultura. Hasta no hace mucho estaba con vida un gran cacique que fue Andrés Chemey, y él entraba a las escuelas y les enseñaba a los niños. Los que quedaron en lugar de él ya no tuvieron y no tienen la misma fortaleza que Andrés Chemey. Hoy uno llega a ese barrio Universo y lastimosamente vamos a encontrar el famoso tema del Chespi, no invita a escuela de drogas, pasan, visto pues, las mujeres, todas prácticamente las niñas caen en el campo de la prostitución, el alcohol está todo allí como cualquier cosa, ¿verdad? Y el tema es que al no tener ellos recursos de qué vivir, vamos a poco que peste unida, forma de ganar dinero por ejemplo, prostituirse o prostituir a las mujeres. Triste historia. Ellos hacen así los días sábados a la mañana, uno puede llegar y ellos hacen una demostración y cobran una entrada, pero eso no van a vivir todos. Entonces cobran, tienen unos videos que venden sus artesanías, muestran cómo bailan, pero hasta allí. La PGQTT o huevo. Vamos a encontrar nosotros acá a los Nibacle, que yo les dije son los más numerosos, acá eran 15.000 hoy. Mi año y tengo mi jeta, a veces esa vez era Manjui, oye, ahí supe era Soroti, buena niña de Ñeñi, a mí boliviano go acento muy invitete, eran güey Soroti, acá y Soroti, eran güey, pisaje y vivobo, acá y vivobo, eran güey capirenda y capirenda, a ver, invitete muy cerca acento, bueno, entonces pea, chacá vez era Manjui. Unía aproximadamente 260 personas en Higüey. 260 opa. Ya también, Mojapú y Pico Mayo, Ari, Macá, Nibacle, Amayui. Ape, Río Paraná, Ari, Apa, esa jaina que va a ver, acá el río Apa. Pero y el Paraguay, Yandeye, Yucuta, Echaco y Vive, Guaná, Toa Macoy, Sanapaná, Angaité. Hay maroño porque fue toda lengua, cuando le sube que eran set and let, la pejera tete. Y bueno, para que tengan una idea, los guaná son aproximadamente 350 personas. Ape, ya en el técnico de la IARE, pandemia muy bien, Secretaría de Políticas Lingüísticas de Ure, Betén Caraí, Alandú, Betén Uguape, Detalle, Goyanet, hay norteamericanos, era Sao Nicolás Dina, Ave María Antonia, Libertad, Libertad Vicente Bajo, Yepe, a pecar y ver de Urica, como es saber con mi escuela. Y Sao Nicolás Dina fue junto a los guaná, encontró que son aproximadamente 350 personas y hizo un inventario. Yo creo que no me baiteo niña que guaná me lleva, guaná ni me lleva. Pues yo anda de la vema. Apeliva y vea super guaná. Hoy guaraní me ñande de Burúa, esa hoy cuñar Burúa. Hoy cuiba de Burúa. Cuñar y semena. Cuiba de ser en Virico. Cuñar y semen vija, cuiba de ser terapia.
Hay una diferencia en el vocabulario. Yo, por ejemplo, no puedo decir siempre a mi hijo. Se será ir, que no será ir. Te digo, ya le digo, será ir. Ya se ve muy bueno. ¿Qué es lo que China encontró? Encontró solamente ya el vocabulario de las mujeres. Fui a la escuela no ni Eveima, Guaná. A pegado Huema, pegado Pama. O que estaba en Villa Cuñá, ni eja alguna que otra palabra. La detalles, o mi eja Uricua. Y es un proceso muy, pero muy peligroso el que en este momento pasa en estas comunidades, porque no existe ningún tipo de ayuda del Estado, ningún tipo de proyecto de investigación, de rescate de todo lo que tiene que ver con la tradición indígena. Van a ver ustedes a los Tobamascuis, Sanapaná, estos son poblaciones que están 300 personas, acá los Angaité, 300 personas. Añadilla Jama, Muite, Bateo, a ver, oíme de Inge, iba a ver Chamacoco, Isir, Coango Peteinte, era cosa Peteinte, cosa Chamacoco, oíme de Inge, Caí, Arandú, o Guaqueco, Ave, Itarusura, allá, a Hugo Yane, Tame, a Oporandú, Mopa, y Caso de Yucube, de Imba, Eja, Eje, Shahin, Ave de Cobebe. Era un muchacho que tenía muchísimo dinero, que recorrió toda Europa. Y ya en Canecoma, la Europa corre Hawái, entonces a mí que no se camó para ir a alguna cosa rara a el de Coaya. Entonces hubo América. América fue por andar Argentina, pues yo decía, va a vender hoy Paraguay, después iba a decir la indio, la indígena, la apeguaregoíje, y eso. Entonces hubo la mujer Paraguay por andar, como dos y yo me tebate. Aunque la mujer era Chamacoco, la primera persona que estudió a los indígenas que conocemos con el nombre de Chamacoco fue el famoso Guido Boyani. Es el primer etnógrafo. El etnógrafo es aquel que se dedica a estudiar comunidades desde el punto de vista cultural. Y entonces él vino y trabajó con ellos. Tuvo casi un año más o menos. Estamos hablando de 1890, antes de 1900. Abajo llegué a las etapas y cuando se fue, él escribió un diccionario Chamacoco, español y luego Chamacoco italiano. Es la primera obra publicada sobre una etnia, una comunidad no guaraní. Ambas hoy pediré, cuando ya se fuera, iba a se fuera, sin decir paraguayo, paraguayo fuera político, no fuéramos religiosos, comuniones en un barrio, a muy bajado en un guayabo. La pretendida de juego anga, Chamacoco, Isir, Tomaraco y Huitoso, y Rondino, pero eran todos chamacocos. ¿Cuál es el problema con los chamacocos en particular? Lo que hoy siguen siendo chamacocos son 160 últimas personas. 160. Cabeñan ya está 160. Que yo que imita ya de Cabeñan está 160, sin problema. Bueno, ¿qué antes más en México? Pero iba idea, fuera un ajeno que tenía, o un día para ahí venían de ya no vamos a tener descendencia. Ellos creen que llegó su tiempo. Como ejemplo, a bajar su recuerda, entonces más o menos yo de 20 más poco. Ellos practican algo que probablemente yo le iba a decir acá y más uno así no puede saber. Hay palo, eso ya fue a la cárcel, pero ya no le hizo zapatos para escuela. Añañanduran las escuelas Añandúa. Ellos viven en un lugar tremendamente caluroso. A ver, Ñemego Ave, la energía Ocape me da 35 grados, la aire, y Ñemego ya caputa. Se me había no se sacan que se murió, imagínense lo que es con 35 grados, nosotros pedimos un aire y un ventilador como mínimo. Ellos tienen ahí 50 grados, ande por aire, ande por ventilador. A PGT ya tenían de oye poco ama, desde cojare. Ayer vemos ya el anda y coja el grado a así. Segundo, por el cuello final. A la final ABM una cosa y me deja que ya pueda. La escuela yo más escribe suyo Paraguay, cuando a brasileño a brasileño me metí de queda de 50, 60 kilómetros de territorio paraguayo, brasileño metemos. Esperando que ya se ve que vas a saber con las virus. Porque no ni mi jabo que ya avisar que ya pijan va hoy que imagina hoy que río Paraguay y o veo jamás.
Me van a ver con mi tusa, mi porongo cacuá, oye, me ha llevado. Apenas me ha esperado abuelo, abuelo ya pegué. Apenas me quedó 2, 3 días, esta vez vamos a pegar. Oye, ¿qué más diario? A la salida vamos a gastar sabiamente de 7, 5 kilómetros en vaya. Ya otro problema. Al tercer problema es a ella veremos después la juvenil. Y ellos son delicados, ellos cuando consumen carne vacuna, añade ya todas las hospitales, hay que mía movilizar, hay que abuelo que hay que ver mi ma, pero oya ve, anda, y ve muy baro, donde ve ya uva, no que el espíritu de ese animal se incorpora a nosotros. Y si el animal es un animal, digamos, violento o arisco, entonces ellos son muy cuidadosos en eso, buscan animales mansos, apeados, donde a mí apetece el famoso tatu carreta, apeado pescar y pesca, hagan de por y vemos, ya que el famoso tahuá de cure, cahuillo, bajar de perro y ya y ya no se recuerda pirá. Apenas se manda a perder Paraguay. Acuera, cuando opa, origina mi piramo, opa, ata, oitita y pindona acá, oye, y vino un grave río Ari. Ahi ao, y ayudo, o ave y a mi pira opo. Opoja, o Miguel Uruguay, pindo ayer. Apenas acuera, ni movimos muy al curve de flecha. Apenas mozánico, a opobe pirá, apenas un bocal la virada, apenas pesa verona, y antes la pindaba, apenas directamente con la flecha. Apenas algo que pirá, saben de tu jamás. Pero eso, repito, hoy en día es una práctica rara ya porque no se les permite llegar hasta el río. Apenas de porique, ya miramos que en pico a Corona, no para Paraguay, personas y batería, saben de porique. A veces que debe saber la otra comunidad, aprendiendo a llegar a Lloreo. Hoy Bolivia, pues a mí Paraguay, pero Bolivia vegetales, también, hoy aproximadamente cerca de 2.000 personas. Pero mía, coca, hoy mi milla, de Perú, oye, Rúa, a unir a Copaitema cristianos, hay Copaité, mi colonia menonita en Harvey. Pero el resto es veterinario. Después el famoso cerro, la reserva, Cerro León, no llega a subir. Chaco, una beñeñeja. A pesar de un día de Paité, de acuerdo al último censo, acuerdan que hay 140.000 en total los pueblos indígenas. Apenas hay que más o menos el 1,3%, pero 2,1 ya que ver, 1,3, 1,4% hay escuelas. A 140.000, aproximadamente 100.000 oñoñe ya guaraní. Mi gente, ya bebe, ya y mío que está cualquier otro idioma. Anda, y bebe ya yo, angaite, guaná, sanapaná, manjuy, jacroñe, guaraní. Ahora coñe este. Donde yo voy este a guaraní, donde yo voy castellano, donde yo voy inglés. A ver, mira. Son idiomas muy diferentes a lo que hablamos, pero repito, son idiomas que están en una situación de minoridad. Por eso, el idioma, de entre todos los idiomas hablados acá, solamente el guaraní es el idioma que se potenció. ¿Y dónde quiero llegar? Si le dije 1,3 a Ñandeña Mañana, le dije 87% de estudios de Latinoamérica, porque ya puedo hablar guaraní en Nahuatl. O sea, por ahí 80 a Samí. Y aquí tenemos 81, a Ñandé 79%, Ñañi Eva, de indígena, de Paraguay. Ese guacuera 1% de maíz que Ñandé a Guaraní, a la Guaraní y Eva, Paraguayo más Coanga, 79 a 14 también, por ciento. Ese es el fenómeno que llama la atención al mundo. ¿Cómo es que una lengua indígena, en vez de ser conquistada, pasó a ser la lengua que conquistó a la población del Paraguay? Pero que ahora hay que tener explicación. ¿Alguna consulta sobre esto? Esto, insisto, yo les voy a pasar para que tengan todos los materiales, pero ¿algún comentario?
secretario de Aguanavena. Bueno, vamos a ir un poquitito más. Cuando quieran ustedes paran y me dicen, no, profesor, tal cosa, aquí que más bebé, yo voy a ver el rico. ¿Sabes? Y te digo, a ver. La chacata PM, va a comer. Hablando también, combinamos verdad, porque el Bobby, por ejemplo, tiene cálculo de ¿cuántos años creen ustedes que tienen las poblaciones de acá, indígenas, nativas? Años bíblicos. Paraguay, Asunción, hay población botín 488 años. A Pepe, en 1537 hubo el famoso Juan de Salazar a Juan de Ayola. Cuando iba Juan de Salazar, Juan de Ayola, uno lo oye. Bueno, pero usted vuelve en 1524 Oaxaca, Alejo García. El que descubrió el Paraguay por tierra, a Basala San Pedro, viajó la Ibateote. O la famosa riqueza, allá la veían en el Alto Perú. Al mismo tiempo, Oaxaca, Silvio. A 8.527 Oaxaca que descubrió el Paraguay por agua, decimos Sebastián Gaboto. 1527. A 1537 años montar fuerte de Asunción. A Peala ya, a la mitad de ya, yo voy a mandar a 488 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que están acá los indígenas? ¿Cuánto creen ustedes? Cualquier número, no importa. Digan ustedes un número que les gusta. 500, 600. 600. ¿Cuánto? 600. 600. ¿Alguien más? ¿Quién la más buena? Porque te hablan por alta gente no predico a mí. Dense cuenta, van a darse cuenta cómo nosotros medimos nuestra historia. Se habla siempre del eurocentrismo. Yandeo la Europa, ahí me metí en Ambuacuya, extrañan de Ecuador y Mover siempre. A nunca yandenda ya esa, y anda ya esa, cuál Mover pa, ape, o Japón, y Cojagüe, me yandé primero. Entonces, fíjense en este dato, voy a mostrarles este primero. Este es un trabajo, nosotros lastimosamente en Paraguay no tenemos una carrera que se llama arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia en este caso lo que se llama la prehistoria. Todo aquello que por algún motivo, en este caso no conocemos porque nunca antes se estudió. Y vean ustedes en esta imagen algo interesante. Ustedes están viendo allí, en Cambucillo Oaxaca, a la derecha. A pea de Cambucillo Oaxaca, en Miñan de Cuicuera, un era Yapepo. Y andamos a Yapepo de Joya. Pero Yapepo es la urna funeraria. La olla debe tener una mano a pear en el trinque. A la o mano que tenía, era una conocible, una mano a ver, guayna, vi a tamata, a tamata, volver a ver una conocima. Hacen una especie de, como tienen ese conocimiento, entonces comprimen el cuerpo. Y viene allí un especialista, un alfarero. Oye, ponga a la mano, ya sabe, llevaste. Y le toma la medida. A pear es a Oyapo. A Oresco y vete iba el sistema no va por andando mi economía vive a la historia y a pear mi va ello gato pepe a curar Oresco. El pemo monita a la lima y cuá no me puya no me usé. Tienen una especie de elemento algo mineral que le ponen a la mezcla y que hace que la mezcla se endurezca más rápido. La pea normalmente de 48, 36 horas de cantas en una pea. Pero hay peas de 15, 18 horas de coma. Ajá, tan la sepa igual, la se te plata. A pepe un inglés y cuela manual. La iñaca y bateo y pu, ya. A pesar no tiene, a esperar con la creencia que peñan de acá ahora niña de niño tiene allá a ver a ella no a hockey a ver sabe a moada a pesar de que era yo manua y captu hoy coi de a ver en una fuera de con este a ver está en porque a zapa está en una muy afuera a escuela de que vengo con este bebé muy bien va en ella de na esa calle a cita ella de esa caja la forma de vida que tienen los indígenas es una forma de vida muy diferente a lo que tradicionalmente conocemos nosotros los paraguayos.
ellos tienen un concepto diferente de la vida. Ellos creen que vivir es vivir diariamente de la forma en que ellos lo hacen, sin tener que, como nosotros, ir a una oficina, trabajar. La vida es sencillamente despertarse y aprovechar lo que existe en el entorno. Tradicionalmente, el agua para tomar, el agua para higienizarse, asearse. Ahora usa durante 5 o 6 veces al día. Irá. La base de la alimentación indígena son los pescados. No se olviden que la carne vacuna es una cosa que entró entre ellos hace, no sé, 20, 30 años, estamos original. La vaca, de hecho, no es un animal de América, fue traída por el segundo adelantado, por Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, trajo la oveja, trajo la cabra, la oveja inclusive por la pelambre esa que tiene. Uno dice, los pelos que tiene la oveja, ¿verdad? Y bueno, esos animales fueron traídos de Europa, de las altas montañas frías, y se adaptaron al territorio paraguayo, pero no son animales acá. Y los indígenas siempre consumieron peces, hay otra cosa infaltable, miel, e aceite. Ambas es una partida de elementos que tienen que ver con la parte de las plantas. Tubérculos que hayan de que catoteina, la mandipó, que la yetí, variedades de papa. Vamos a encontrar nosotros frutos. Voy preguntando a ustedes con que te poco a la mandubí, a la pensaba que curamos la bocallá, ya yo soja, ya mira, ese va afuera. Vamos a encontrar nosotros el consumo de frutos comunes y corrientes. Entonces ya de yacarati, frutos en general. Y bueno, entonces cuando ellos agotan un lugar, o paso y esperan, vaya o va. Ahí puedo esperar, o va a ver, o ni mi tinde en Hawaiian de esa. A esperar, purupa, a ver, o va. A ver, o va, yo voy a ir a Hina. A no para llegar, o va a llegar, a para llegar, o va. A pedir a visitar, llegar, a llegar, o en Hawái, a esperar más. Hacen una rotación. Y cuando vuelven normalmente, ¿qué hacen? Sacan de esa urna un hueso. Y ellos llevan a la casa y tienen 3 maneras de comunicarse con el Dios guaraní, que no es el Dios cristiano. Dios hablando en el Padre Nuestro, Ave María, mi guaraní, me andas a ese se va afuera. Antes teníamos a guaraní, la cristiano reco, pero es cristiano, llamamos guaraní, por las escuelas de cobre, me va dando el cuay. No el cuay, verán, va a añadirla, santo fuera, la ángel, los míos acá, no digan, no dice lo que era mío. Y era una religión que es una religión muy, pero muy digna, muy compleja, muy espiritual. La vida del indígena es una vida religiosa. De la indígena ni Catullas escribió la religión. Y ande ya escribe la religión. Y ande sabe, ya le mandó a la ñande ya, o sea, ñande hace Catú, está ñande por el cuenta jamás, ¿sabes? A ver, ñande esa ñande esa ahí, ñañata, ape, amo, ñamondata, ape, amo. Apenas ella llegué ya le mandó a gran Handy. La vida de ellos es 24/7 vida religiosa. Entonces, a lo que quiero llegar es que ellos se comunican por medio de la oración y en boqué, mediante el canto, acá es por ahí. En ella es pura hey, acá es por ahí. Ambas es esos 3 elementos son los que les vinculan a ellos con Dios. Y por allí ellos llevan ese hueso y le cantan, le rezan, hacen su danza, esperando que en algún momento esa persona que falleció vuelva a la vida. Bueno, lo concreto es que un gran estudioso que lastimosamente murió muy joven, se llama José Perazo. José Perazo en algún momento estuvo por la Argentina, estuvo por Brasil, se fue a Europa, estudió esto que se llama arqueología. Y una vez vino acá a Paraguay, después de estar en la Argentina, estar en el Brasil, llegó acá y hasta Paraguay, las descartas Mabape y Arebe vamos a meter. ¿Quién o dónde está la población más antigua del Paraguay?
Entonces vino acá, se conoció muchos lugares, incluido Cazapá, fue en Itapúa, fue a la Mambay, papá, yo por ando, pero yo puse a ver, no pega, pero se era en mí, se era esa cuadra verde. Pasó un tiempo, nadie le hizo caso, y bueno, llegó el momento en que finalmente se fue llegando junto a él, en realidad junto a su mamá, un grupo de vecinos de un pueblo que seguramente muchos de ustedes al ir a Asunción pasan acá, Caballero. Caballero, usted sabe buscar y te dijo acá allá en la zona de Villaseca, pasando Villaseca, Colonia Martínez. Pasando más allá está Caballero, y bueno, y allí, de allí se fueron unos vecinos. A hoy, pues se ve Orero Yucú. A Orero Yucú de Puente, y a la de Puente, la arroyo era Pibucú. A la Pea Rojasan, a los de Cala y Playo de Ja, Carreta. Entonces empieza a ver, lo primero es la, con allá me pone, miren, cuando la película yo no me pregunté y vinieron junto a él se fue, quedó encantadísimo con lo que vio para ver cómo me gusta la misma especial que todavía prefirió super para hacer un estudio allí y finalmente él consiguió que una profesora que él tuvo en el Brasil, la doctora Luciana Pagistrini, esa era o Coñaneretama. A ver, con acá, mi tanga, ahora acá se ve tanga, fotografía. A ver, con acá, yo já, o de coisa, não ensaio. A minha vida, a ver, com a fama, arqueóloga, ela, arqueóloga, Luisário, grama. No ensaio, ela, a ensaio, onde eu tenho. Entonces, hubo, a ver, o usa que tem essa. A pesar que este supermercado muy bajo, 8 años, no lo veo, a ver. Antes más había, yo niña luego, pues yo curamos esa riqueza, abeja opitechera. Ella hizo el estudio y se enviaron estos huesos que ustedes ven allí. Pues esa cada cosa, a ver, mira el cago, en la cual ella cangüe. Caen unos huesos largos de la pierna, del brazo, ¿verdad? Acá está la parte de la cintura. Y estas son de estas urnas, a ver, que se llama, a ver, con agua de cago. Unos cuantos hospitales sanos, entonces se hicieron las excavaciones y se llegaron a excavar hasta 4 metros de profundidad. 4 metros más o menos, ¿cuál iba a te cuento? La PC, te veo yo, la última urna. Ambas, él ya cogí, pero me metí en técnica, 14 digo, había profesor de química, me había la famoso las valencias del carbono. Hay la 3, 4, 7, yo tenía 14, carbono 14, porque eso es el carbono radioactivo. Que anda allí, ¿por qué venían de Canguere? Oye, o Hanma, o ve Hanma, venían de Canguere, hace 60.000 años. La medida y captura de carbono 14 lupi, y ande que tú llegó a una hasta 60.000 años. Entonces yo por un pedazo de técnica, a veces hablo de Yucután, mi niño tiene muestra, por el código 990 años de antigüedad. Hablo ya que se 600, a 900 más ya 990 años, me dice bien más a 1000, hay gente el doble de los 488 de la móvil, ya jugué la 500. El doble de 500, a ver, caballero, el último niño que anda. Me imagino, pero Cuba, él lo oía 4 metros abajo, 3.620 años con niños que a ver, Pepe no es subiendo, además ven 488, pero no tiene 500. En Villa de 3.120 años de historia, en la llegó a Pepe llegó a Pepe tiene la mano. Algo ahí delicado y 1000 manos. Y la variante la gente puede ver el pueblo a subir. Mi mujer, Asia, Europa, América del Norte, estaban bien de Jehová. O no me teníamos motos la gente puede ver el pueblo a subir. A ver, pero un poquito. Arriba, a ver, va ahí, yo me pensé, ya está en vez de guá. A ver, voy a hacer mi más. Pero, a veces acá, ya
pero muy igual. Tanga, pues agua, raya, vertical, horizontal, oblicua, yapu, cuadro, de todo. Un mico en el oye, saricoa con ares, ne ina juvenil, yo vuelve. O sea, son totalmente distintos. Por eso los estudiosos de la arqueología paraguaya dicen que los guaraníes usaban una especie de código de barra. Porque cada muerto tiene una forma de ornamentación distinta en el borde de la urna, diferente a los demás. Fíjense, 3.600, cuando a mí me quedé documentado, luego ando y por el año en el libro. Y donde el descubrimiento de América, que hay antes del descubrimiento de América, una página, 2 páginas, los primeros habitantes, los guaraníes. Vale 2 páginas. Y estamos hablando acá del doble y mucho más en 3.000. Allí si yo le digo a ustedes, quítenle los 500 años del descubrimiento de América, son 3.100 años antes de que Colón venga acá y haya gente viviendo y enterrando a sus muertos. Pero si le restamos los 2.000 años de Cristo, esto quiere decir que 1.600 años antes de Cristo había gente viviendo acá cerquita. Ya salta al otro lado. Que al otro lado acá estamos ya por allí cerca nomás ya está. O sea, dentro de una circunferencia le toca a ustedes. Nos toca acá lo que de Casa Pau, nos puede tocar lo de Paraguay. Estamos hablando de un ciudadano antiquísimo que tuvimos acá. Es otra cosa. Quiero mostrarles esto otro. Acá. A ver, esta es una urna parecida a la anterior, pero fíjense, acá se ve bien el ahí está. Esto a todo, de por IPTI o manoa o mire. Da sí o sí vamos a llevar. Esto donde se encontró, esto que están viendo acá se encontró en Itaipu. Pero hoy ya vamos a ver la famosa represa 1993-94 para muy gente. Ahora yo, Jaime, 150 metros de Guarillo. Ape oye yo, Ojahue, al lado brasileño, al lado paraguayo, al ver, ya ve, cualquier cantidad de Ape fuera, Itaipú, Paraguayo, Itaipú, Brasil, oye, ya pongamos era la datación radiocarbónica para definir la antigüedad de los fósiles y de las urnas funerarias. Oye, yo bebé, amigo, a ver, ya. A ver. Segunda línea, estudios arqueológicos realizados en el Alto Paraná revelan la existencia de vestigios de comunidades humanas de entre 8.000 y 10.000 años. ¿Ves este teorema? 3.600 de digo, a ver, a Pepe, 1.000 años de antigüedad. Pepe es un mía guaraní, un mía gerada vegeta. Lado paraguayo, lado brasileño. La misma, una vez que se ve el cango, que va a evitar la Pepe. Bueno, pea 8.000 a 10.000 años. Cuando es una trabajo científico, la ficha técnica hoy de Cuba, a Peyucuta, dato por dato. A ver, en último caso, la pea llamamos que no es nada móvil para allá. El cual baja, yo digo, ahí por ave, cual la amambaiba. Que se sabe, primera banda de usted ve cuál, y quiero, ya jamás a Pedro Juanpe. Catuete ya se llama era Cerro Menguí, para una la zona de los países veteranos, Guaraní, a Pepe 2007, o Ujicoy, España, Miña, Nubera, España, Perú, arqueólogo, etnólogo, antropólogo, sociólogo, ambientalista, de todo un poco, un equipo multidisciplinario. Amba, oye, pues, oye, pues, más a esperar la Yapepo. Y mi era mover un niño tiene que ver, pero mi abuelo 5.200 años le cojo. La pea niño tiene 5.200 años ya, pues ambos vive y haré a Pepe 12.000 años le cojo la y tú ya ves a Pepe niño tiene que ver. Añade, cada año moví, ande de igual. Yo suelo decirle siempre a la gente, nadie puede querer lo que no conoce. Ella igual, ya es cuando llegó éramos dos hijas. Lastimosamente esto es paraguayo y nosotros normalmente no vamos a conocer esto. Ahora bien, acá se produjo un fenómeno muy importante
Ustedes saben que, le dije recién, se hace el famoso proceso de la conquista de América, y en ese proceso todos los pueblos de América pasaron por una historia terrible. Estamos hablando de procesos de asesinatos masivos, masacres que hubo en América, ¿verdad? Lastimosamente, repito, como la historia se cuenta de la perspectiva europea, eso no se puede contar, no se tiene que decir, ¿verdad? Bueno, pero nosotros tenemos la oportunidad de decir con fundamentos, con documentos de por medio, ¿verdad? Acá llegaron los conquistadores. Añandeo que el libro que llaman Cate de Añandeo, Uy, Cueja, Bruyucuja, Ñoñoa, Aguacuija, la pipa de la paja, como Guacuila, la Jera Cuatiares, deja la cuiva de escuela, que será muy treíla, Tiro Uva, pero me invité a ver la cuña. Llegó la civilización. Sí, ¿verdad? Yo le quiero preguntar, me imagino que todos saben, no hace falta que pregunte y hacer la afirmación directa. Los que vinieron acá, cuando primero Colón en su momento iba a salir a América, él buscó a los famosos expedicionarios, la movinuta de Reina. Él invertía en la marinero, de todo un poco, iría a meter de Reina. Ya tenía vida tipo militar, lento, ya estábamos fácilmente pegados. Vendo usted, porque vendo que la garantía, yo ya he la el mar, porque mía, pues Milan a Montes, allá. Entonces nadie quería venir. ¿Qué se hizo? Se buscó en las prisiones. Mi cañina y monía. Oye, eso fue cuidado. De recota la posibilidad. Recota, arecóramos, arimajénamos, bebé. Recobeta, bebé, a vender y ahí mandé yugo a ver cárcel. De recotamos, bebé. A la de yugo había bebé, ne bajeta. Recotamos con ave, manota, cárcel. A la elección, es una partida así, una jata. Y los que vinieron acá no fueron licenciados ni abogados ni doctores, vinieron los más rancios de la sociedad europea. Y llegan acá al Paraguay, y esa historia famosa, yo quiero con todo el respeto que me merecen las mujeres que están acá, yo respeto profundamente a las mujeres, llegan acá y ven una partida de hermosas mujeres, todas prácticamente desnudas. Era una partida de tipo 9 meses viajando en el barco, todo tipo, ¿verdad? Llegan acá y la espérate con claro, pero apenas no dio basura cuña. Y nacieron, y dense cuenta de la responsabilidad siempre en el español, que un poco de basura cuña o otra ya. Cuando llegó a un poco de basura, y esas criaturas nacieron, y ahí está la primera parte importante, que nosotros siempre en la historia del Paraguay tenemos que reconocer en la figura de la mujer. Esa mujer habló guaraní, y el hijo que nació de ella, por más que el padre ya sea en español, fue criado por ella. Y ese mitad y no habló español, la mamá no sabía hablar español, es guaraní o es como eso. Y así vivieron, y así se multiplicaron. O sea, esa presencia fue una presencia ficticia acá. Ellos vinieron unos cuantos, pero la descendencia otra vez fue criada por madres guaraní. Eso se dio durante todo ese proceso hasta el tiempo, durante toda la colonia, hasta la famosa independencia del Paraguay. Cuando se produce la independencia, ¿quiénes fueron los que independizaron Paraguay? Y ustedes me dicen, pero Juan Caballero, Fulgencio Hierro, todos eran guaraní hablantes. De por ahí que venía inglés, francés, chino, castellano, no hay, guaraní no hay, se produce la independencia y viene un gobierno tan importante en la historia del Paraguay que aquellos que son detractores del Paraguay normalmente tratan de ponerle en una imagen negra yo no. Yo les aclaro a ustedes que soy francista a muerte, ¿verdad? Francia fue el que cerró la frontera del Paraguay, el que desarrolló un concepto tan importante: consuma lo que el Paraguay produce, ¿verdad? Por que andego, a ver, a un bote paiste. Están las cartas que él escribía a su famoso delegado de frontera guaranime. De por ahí en inglés, arañado de Colombia. Y viene López, padre, y él intentando abrir un poco la ventana. Entonces, entre otras cosas, buscó a la gente que se pudo preparar por conocer castellano y les envió a Europa, entre ellos a sus hijos. Y cuando ellos vinieron, trajeron algunas cosas y trajeron también algunos expertos técnicos de Europa. Y justo empieza la guerra.
Cuando empieza la guerra, la Triple Alianza se forma a partir de una idea de Inglaterra. Inglaterra era el centro productor del mundo. Tenía la plata yara, pero las escuelas de Yapoa, Ari y Ñasain, ¿y qué pasó? Que ya en tiempos de la idea nace con Francia, se desarrolla con Carlos Antonio López, y en el poco tiempo que de paso ahí tuvo Francisco Solano, se desarrolló la famosa industria de la minería, de la acería, de la construcción en hierro, en la famosa Rosada, que el vídeo está acá cerca, ¿verdad? En línea recta acá está a 60 kilómetros nosotros. Y yo ya escuché que probablemente hay un camino que Dani Bombuya iba a salir acá, 40 kilómetros ya escuché que en algún momento se va a faltar, ¿verdad? Bueno, ese trayecto que está acá, cerquita, ustedes están en el radio, ese fue el centro de producción más grande que tuvo América. Paraguay era una potencia emergente, o cacoaña y reunión. ¿Y qué dicen los ingleses? Esto hay que anularlo. Y allí entra una alianza con Argentina, Brasil y Uruguay. Y el compromiso era que la gran provincia de Paraguay, porque todo era un territorio grande, iba a ser dividido inclusive por ellos. Iban a tener otros beneficios en materia financiera. Entonces, se arma la guerra, pero hubo algo que siempre le generó miedo a los vecinos. Y ese tema siempre fue el guaraní. Antes de empezar la guerra, y ustedes van a buscar, tan fácil hoy en día googlear, y ponen allí palabras del presidente Bartolomé Mitre con respecto a la guerra de la Triple Alianza y el guaraní. Le va a saltar que ellos decían, y Mitre fue vocero, si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que eliminar al guaraní. Así de clara fue la guerra. Empieza la guerra, y el Paraguay hablaba guaraní. Empieza en el territorio argentino, pasa en 1867, la guerra se desarrolla en territorio, ya en el 66, ¿verdad? Pero 67 con más fuerza en territorio paraguayo, y allí, en la zona del sur, le llaman, en Paso Pucú, López le llama a los más entendidos de guaraní. Entre ellos estaba el famoso Juan Crisóstomo Centurión, que estaba en el borde, pero estaba, por ejemplo, un personaje cuyo nombre lleva una escuela en San Lorenzo, Luis Caminos, que estaba también en el entorno natalicio de María Talavera, y él le pide que hagan un abecedario que tenía Cheguetí Guaranime. ¿Y qué hizo López? Inmediatamente después publica los diarios de trinchera. Mira, usted ve el famoso Cabixurí, el Cacique, el Lambaré, el Centinela y la Estrella, 4 diarios. A pe Cabixurí, pero Guaranime me mete. No te conté más hoy, eres por la Cabixurí. Ahí han dicho piacias, amado yo pina, brasileño, argentino, uruguayo. Está un famoso poema de natalicio de María Talavera que dice Cailla Guajambopi. Bojapui añarimbaco y arindaye oí oyoguabaja anga Cailla Guajambopi. Pero segundo el Caí Venancio Flores Bopi, Bartolomita y Yaguá, la Triple Alianza Guá. Que esa un bojorí de secuela. Él comparaba con estos 3 animales a las 3 cabezas de la Triple Alianza. El paraguayo se burló en todo tiempo de ellos. Viene la guerra, llega a Asunción, ellos dicen ya ganamos, ya estamos en Asunción, ¿y qué pasó? Ya se da, mi amor. Y allí estando en Asunción, él sale y dice, no, el Paraguay está donde estoy yo, y él anuncia que en adelante la capital va a ser Luque, y le dejó desquitado a los aliados que le dijeron ganamos la guerra. Y López le dice, no, yo estoy en Luque y acá está la capital, no estoy yo, está la capital. Y el Paraguay no está perdido. Avanza y llega, y allí les quiero contar parte, porque toda la historia de la guerra no le voy a contar. 12 de agosto de 1869, la batalla de Piriguetuí. En realidad el 10 estaba Valenzuela, una comunidad que seguramente muchas se habrán pasado allí por Itacurubí, yendo acá Caballero, está casi en el medio. Había un taller donde trabajaban mujeres, y ya los brasileños hicieron una especie de rodeo de Piriguetuí para no permitir la escapada de López, decían. Y entonces, ¿qué hacen? Llegan, y la hazaña que ellos tuvieron siempre fue descomunal. Ellos quemaron 30 mujeres en un taller, Ojapuí,
y allí ellos ya muestran su fortaleza. El 11 llega López, lo que para nosotros hoy ya es ruta 2 y ruta 1, antes no había un camino, que era un camino real, le decían, Ñaluque, Patiño, Itaguá, y salía a Pirayú. Y en Pirayú estaba el campamento Cerro León. Allí López armó su ejército, la última parte. Y el que hace, cruza por la cordillera y sale al otro lado a Pirayú. A ver, que tem héroe, vem de Coaya. A la ñambe así, ñande, así la, ya, más ya se buscaba, en allí Coaya, el Pajamaba. Y era nada más y nada menos un joven que tenía más de 45 años. Era el comandante de Pirayú, el jefe de plaza, Pedro Pablo Caballero. Y yo cada vez que digo Pedro Pablo Caballero, la gente dice el prócer, no el prócer, es el comandante, fue el comandante, es una especie de intendente de Pirayú, en 1869, 11 de agosto. Y él llega allí López, ¿y qué hace Pedro Pablo Caballero? Había 1.600 habitantes en Pirayú. Y le dice él a López, te dejó entender a Aurelio Yocota su escuela. A la pearilla Pojanma, la ricuada brasileño Getajá, a Outan de Yucajama, de Aguazuma, a la Pojanma, a Rejecua, Etereima, a la de Ruizaba. Porque la PAE y Gatoco y luego ya pone, prender la López es entregar a brasileño a la pleito. Antes éramos, no mano, ahí la mano que pero que pita solo, y López sale de Pirayú y el 12 de agosto, el 11 ya llegan allí los brasileños y le intiman a Pedro Pablo Caballero, ríndanse, le dice, y él le dice, rendirnos jamás, si hemos de morir, vamos a morir todos acá. Y empieza la batalla 12 a la jaecenda, Pepe Ñonaino, después Ño Guaraní, Muñeca. A un año ahí, ¿no? 1.600 hay soldados. Pepe Icuñá, Mitaluzú, y Tuyá, y Maimía. A su cuenta de 600 que es la Uimbatele, que estaba Mitaluzú, Caraí, Unía. Es militar, poblador común y corriente. 20.000 brasileños, a 1.600 de acuerdo. Las 9:30 de la mañana lo pilla a la mitad más no va la de soldados, pero la ñana está relava. Y se producen pequeños recesos, dicen. Apenas ni pudieron llegar peñona y no que pecar el 12 de agosto. Hoy la que tenía de estar ubicada, tenía apellido Solalinde. Da llegar que ubicada la brasileño fuera ubicada, la que tenía caballo Ari. A ubicada grave. Oye, no es la mejor tiradora Orecoa. A la mejor tiradora Orecoa, pero Orecoa, algunos de 14 años, otros de 15, otros de 16 años. De imitación. Ahí añando y vaya eso, ya está, pero la era, me damos pico, milagro la gente. A la pico, éramos lo mismo. Y no, tampoco le voy a culpar porque lastimosamente esto nos enseña. Gervasio León, el cabo Gervasio León. Solalinde, que tiene capitán, oye, no es la Gervasio León, así es, yo vivo, oye, no hay que ser inglés, oye, no hay que ser francés, alemán, ni me acuerdo, no hay yo ya digo, ¿sabe qué yo arriba? ¿Sabe ya pía yo caña de pía de sector de apoyo, de un balazo en yo le 15 años. Amada o Ave, el comandante de la tropa brasileña, amante del conde de Euro. Hablando de escena, hablando del libro con él, como por ser la conde de Euro, la comandante de la Triple Alianza, a la manual en Boraguyara, en libro. Entonces va a ir la conde de Euro. Que en Bogueña de Pirayú, que Japui se de Pirayú. Ni Japui perdiendo que tenga nada, a Uribe. Y hay algo que muy poca gente dice. Todos tenemos que saber. Miren que lo que yo les estoy contando, repito, está documentado. Yo no vengo acá a decir cosas que no son ciertas. Lo que me gustaría nomás es que conozcamos. Porque lastimosamente, yo sé cuando no conocemos, decía yo recién, juzgamos mal. Pero cuando conocemos, uno dice, pero qué valientes que fueron.
Ustedes pueden imaginarse que todos los que murieron desde Asunción para estos lados, inclusive antes de Asunción, no solamente murieron por obra y gracia de los balazos, sino que hoy niña hongola en la pisada. Estaba segura jamás la mano a ver allá, oña cajón y es sable, pero da cuña, cuña, en Guaymi, tanta jateja, o asai, que ella y cuela caballo. Cuando se produce una tremenda masacre, era más o menos esta hora más o menos ya, no había nada. Y Pedro Pablo Caballero, prisionero, frente a él le violan a su mujer. ¿Y qué hacen después? Le atan a 4 caballos las extremidades y los caballos le arrancan las 4 extremidades. Pedro Manola, Pedro Pablo Caballero. La niña acabó de acá, yo digo, oh, niña acabó ahí. ¿Y qué pasó? Allí es donde aparece en la historia del Paraguay, para mí, un segundo momento importantísimo. Cuando las mujeres de Piribeí, las 100, puede ser un poco más, puede ser, pero 100 es un promedio. Mujeres, andar ahí, ya la cuña, de allá, la cuña Paraguay, cuña Guaraní. Y se fundan esto, ¿verdad? Ellas decididas salen a enfrentar a los brasileños sin tener ninguna preparación militar. En términos militares, todos los que están acá alguna vez escucharon que cuando uno sale desprovisto, sin no tener nada, se dice que uno sale a pecho gentil, ¿verdad? Y ellas, ¿qué es lo que tenían? Garrotes, itacú, piedras y botella de cacué. No sé cómo va eso, ¿verdad? Se calcula que un 60-65% de esas mujeres fueron pero masacradas, decapitadas, se les pasó con caballos, un desastre. Lo que fue Piribeí es una cosa monstruosa, no tiene nombre. Nadie ni siquiera se imagina lo que pasó allí. Y ese 35% de mujeres que quedó viva, imagínense ustedes, por lo menos 30 días ser violadas. Por cuántos tipos estaban allí. No era uno, eran cientos. Habla Oyo Pirú. Y esas mujeres son las que quedaron embarazadas. Y hicieron más o menos 2 o 3 meses después cuando se enteraron que estaban embarazadas, algo que ninguna mujer en la faz de la tierra va a hacer. Y hay gente que dice, no, pero son culpables, ¿por qué lo que hicieron y no tuvieron consideración de sus hijos? Yo les quiero pedir a los que dicen eso que se pongan en los zapatos de esas mujeres que fueron violadas. ¿Qué hicieron? Mataron en sus vientres a sus hijos de esos violadores brasileños. Esa es la mujer que combatió en Piribeí. Esas mujeres combatieron en guaraní. No hablaron en inglés ni en castellano esas mujeres. Esas mujeres hablaron guaraní y murieron en guaraní. Insisto, si yo le voy a hablar de la actualidad y no les cuento de dónde venimos, de qué sirve que yo ya les mostré algo que tenemos 80%, y va a ser el 30%, la 80%, para él lo mandó y va hablando güey. Ahí está. Termina la guerra el 1 de marzo de 1870 cuando lo matan a López, ¿verdad? Y cuando López muere, 7 días, el 8 de marzo de 1870, se prohíbe el uso de guaraní en todas las escuelas, junto a otras cosas. ¿Qué significaba eso? Terminó la guerra, pero todavía no terminó el exterminio. Quedó 10% del Paraguay. En el mundo no existe una guerra tan sanguinaria como la guerra del 70. Repito, nosotros a veces cuando enseñamos, pasamos de 1 a 2, 3 páginas, toda bala, a Ibaíja y a Hasama. Normalmente les pediría siempre a los profesores, a las profesoras, no para generar saña, claro, sino para saber bien de dónde venimos. Leer detenidamente, leer la historia de Gervasio León, leer la historia del comandante Pedro Pablo Caballero, leer lo que ocurrió en Curupaití, quién fue José Luis Díaz. En el mundo la gente le estudia a José Luis Díaz, acá es un pobre infeliz, no está en ningún lado. De por donde más habla José Luis Díaz y también de centro delantero de Olimpia, Maguillá. Allá no hay más. Entonces, termina esa guerra y en el mundo, yo leí mucho, le voy a asegurar que leí, no sé, fácilmente unos 60 libros yo tengo sobre historia de la guerra del 70.
de autores paraguayos, extranjeros, de todo. Y en el mundo las guerras hoy se ganan por un 5% de muertos del enemigo y ya es un desastre, o por un 10% es un desastre. Decir 20% es una cosa pero terrible. Decir 25% es terrible. Decir 50%, no sé, ya no entra en la cabeza de nadie. Acá mataron al 90% del Paraguay. 10% no creo que quedó. Y eran todas mujeres, 80% de mujeres. Y allí otra vez los hombres, ¿verdad?, se convirtieron en los niños bonitos, ¿verdad? Entonces las mujeres tomaron la decisión de repoblar el Paraguay. A mí van a decir, estuvo el presidente Bernardino Caballero, estuvo Patricio Escobar, los reconstructores, pero no. Las que reconstruyeron el Paraguay fueron las mujeres. Más allá que hayamos tenido un presidente de la República, o 2, o 3, o 10. Esas mujeres son las que tuvieron 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, 20 hijos. No hay otra historia en el mundo. Y esas criaturas que nacieron de una madre que hablaba guaraní, esas criaturas volvieron a hablar guaraní. Yo cuando ustedes me preguntan de dónde, porque de allí viene el guaraní. Justo 60 años, nosotros teníamos casi 400.000 habitantes otra vez, éramos 80.000. Les invito a que busquen a Google, que pongan por ejemplo el caso de un famoso personaje que se hizo muy conocido, Felipe Canasto. Y Felipe Canasto es un excombatiente de la guerra de la Triple Alianza que quedó sin piernas. Pero a ver cómo nada, ya, la gente manda la 9, pues. Entonces, a Felipe Canasto, las mujeres le llevaban y él cumplía su papel, ¿verdad? Y él tenía un poncho. Entonces, hoy ya la tenía cuñaroga, pero muy la poncho, ahora en donde yo la pea, ahora a pisar, ahora a Felipe Canasto, tenía Canasto, la llevaba. Porque mi simio la tipo allá. Pero a él cumplió la función. Entonces, estaba ahí en Moñarero de cola Felipe Canasto, ¿verdad? Y no me peligroso, ¿verdad? Le cuento esto. Dentro de todo, algo que puede ser gracioso, pero que tiene que ver con la propia historia, de cómo al final se repobló. Y repito, 400.000 personas ya éramos casi cuando empezó la guerra del Chaco. Y empieza la guerra del Chaco, y parece una cosa, pero increíble, ¿verdad? Que otra vez, la herramienta del Paraguay fue guaraní. Apenas nos llegaba en un tiempo con la relación a que 7-1. 7 cuñados, un hombre. Allá. Bueno, lo que sí que empieza esa guerra y la guerra, ¿sabes?, es ganada por el Paraguay. Y no se olviden que en esa guerra intervino otro gran, pero gran defensor, que fue sin ninguna duda Emiliano Re Fernández, ¿verdad? Yo la película Hero vi, la en Bocasilva Arecao dice ya que Paraguay o Majema con la hora ya amigo ya acá Rocasilva Arecue. Aunque no dijo paitear la gente. Y fue la gente a pelear y allí en el Chaco, la más grande de todas las batallas, la madre de las batallas, como le dicen, fue la batalla de Nanagua. A EPA y Manduá, la famoso 13 de Yutibre. Estamba EPA la aña en Duporamo, no me en la yayero que jamás. Porque en Bahía tuvo a ver yo no a los circatín machete Jaime Coque guay son los mitad copie, no bala. Machete que ya no mandamos a caño, no tenían ese tipo de experiencia. Lastimosamente, insisto, nosotros pasamos y muchas veces la gente no tiene hoy lo que se llama un sentido de identidad con respecto a los héroes nacionales. El Paraguay es un país de héroes y de heroínas, ¿verdad? Mujeres y hombres, que después de la guerra, otra vez, hoy nosotros seguimos teniendo muchos héroes, muchas heroínas. Ustedes que están acá, los docentes, la gente que trabaja, los campesinos, produce, y esa también es una forma de demostrar la fortaleza que tiene un país. Yandero Ñandero Vegetamba, Ñandero Yapoa, Ñandeñamo a Pearu Pie, Ñande Ñamba Apoa, Ñamongacuá, Ñamongarú, Ñamboao, Ñamondo Escuela de la Familia, ¿verdad? ¿Cuántos artesanos? ¿Cuántas artesanas? Yandeya me ha quedado tiempo y llego y me ha dejado la María Ana Rubia me llevó a la Chimpaja, pero con ella me mete, madre soltera,
a la pecuña, la chipería era María Ana López, a Engola, o vendecho, la chipa. Ahora de cuña en la chipata, y se ve María Ana, metan de 300 chipas, de botar de vender a la mitad, la jepicuela en Valle, a la mitad de pagata sea. Hoy que va por 8 horas, a María Ana por Lucas y chipería de Monde. Hay que estudiar por la uniforme. Va por 8 horas. Allá, pero hay que va por a la pecuña que ya puedo vender su escuela. Y las escuelas va por la María Ana Pemuana. Cada uno 8 horas, si para subir, o pagar su escuela, si para el escuela, la gente va a su escuela. Ahí está, empieza a ver, pues, con algo, o vender si para. En el día yo gusta la yapá, o ia, yo gusta la yapá. Mira, que te ha echado yo olería. Voy a ir a la olería. A mí me batió esa cala paraguayo y catujarla de cobebe allá, vas a ponerla, ella con la Iboria Julio hasta poner de unos cuantos mira. Entonces la amogocente me veía, Luina bebé, o a saber que tenía tiempo, la yaeña de guaraní, guerra iré, o sea la prohibición, prohibido hablar guaraní, a pesar de doy, la gente en guaraní, es por el caso. Entonces, primero nada, la castigo es para guaraní, guarango, a pegar la pecuera indio, a pegar la pecuera campesino, a pegar la pecuera yuruki, la de yuruki, la de campesino ni llegó a guaraní. A mí se habla de Yahey, pero ella que dice conocido de que arbe o sea arbe, no hay problema. Ya rireo le tu Cuba, la oñemoni suma pues, está oñemoni suma pues, cuando llegó inglés, francés, alemán, mira el oñemoni suma pues, ape, guaraní oñe ani de hangoñe guaraní, oye yurubetea pues, bovío y la yurubetea, la correa que la escuela con la pire y jabe no voy a hablar más guaraní. La vuelta de plantón, la que cupebe. Mira, saibera moina. Anda aquí arriba, en el día yo peguina. Hoy está probablemente a ver, ella no vaya a hablar porque no es bueno hablar guaraní. Te van a castigar, a mí me castigaron. Yo no quiero que te castiguen, no vas a hablar. Pero por suerte nosotros pasamos por un tiempo y nos encontramos ante una circunstancia totalmente nueva, muy diferente. Y en ese sentido, un trabajo que hace 40 años venimos haciendo en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní dio un resultado muy importante. Hace 40 años trabajamos en 100 distritos y en 100 distritos estamos formando profesores, licenciados. Acá yo sé que en Maciel hay mucha gente que fue a casa, para un tiempo estuvo acá, estuvimos en San Miguel Isla y más allá en otras comunidades en el entorno se formaron mucha gente con nosotros. Y a partir de eso, hoy hay una conciencia nueva, muy interesante. Ya en duda. Yo hoy venía haciendo zapping en la radio de Jandú y en una partida por un programa guaraní. Pues Arebe, Asayé, Anguete Ayuri, Gapú, la música paraguaya. Distintas emisoras. Entonces, eso es lo que muestra que hay una fortaleza en la identidad. Nosotros nos perdimos. Y eso que se muestra de una forma orgullosa. Hasta 87% de diálogo hablan en lengua nativa, lengua propia, lengua de aquí. Eso es un motivo de orgullo. Mientras que yo creo que estaba en Paco, en la Buceco, habla guaraní y guajamá. Y no es solamente que vienen acá. Hoy en día se da clases de guaraní en la Argentina, en las universidades como la de Buenos Aires, la famosa Universidad la UBA, acá en Misiones, la Universidad Nacional de Misiones, en la Universidad del Nordeste que está en Corrientes, acá en la Universidad de Formosa, la Universidad de Jujuy, son las dos universidades de Rosario. Y si cruzamos al otro lado de Brasil, acá cerquita nomás en Código Azul, la famosa UNILA, la Universidad de Integración Latinoamericana, que es probablemente la universidad más grande de América del Sur, en la Universidad de San Pablo, en la famosa USPI, en la Universidad de Dogrados, en Mato Grosso, se enseña en Bolivia. Hay carreras universitarias que los bolivianos estudian guaraní. Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, son departamentos donde se habla guaraní. Y una parte de Uruguay. Hoy el guaraní es el idioma oficial del Parlamento del Mercosur, donde también nosotros trabajamos muchísimo para que el guaraní se convierta
en lengua oficial del Mercosur. Es una de las lenguas que hoy en día se puede utilizar para enseñar en cualquier universidad del Mercosur. Pero la prohibido, prohibido. Sin embargo, hoy pasamos a un tiempo nuevo. No sé si ustedes se suelen fijar, muchísimos de los músicos jóvenes de hoy cantan en guaraní. En todos los conciertos que se hacen, me conta acá lo de Bolaños y todo lo demás, pero le llevo hace poco acá, en todo este tiempo de agosto y compañía, frente al Panteón de los Héroes, conciertos en la calle, 20.000 jóvenes, mitaí, oye, ¿qué polka? Apurají guaraní. ¿De la mano de quién? De la mano, por ejemplo, de Néstor Ló y los caminantes. Apurají guaraní, Néstor Ló está por ser licenciado en guaraní, fanático del guaraní. Ustedes me dicen a Yelena Alfonso es de familia. Su papá, su mamá, su tío estudiaron guaraní, son alumnos del Ateneo. Oye, y a Yelena salió y dijo, yo nunca voy a dejar de cantar la música folclórica. Dani Mesa, de tierra adentro. El papá y la mamá de Dani Mesa son profesores de guaraní. Dani Mesa de Tomatín, oye, es guaraní porque van a Coilla Rica, ¿verdad? Dalma Ferreira, ¿verdad? Tiene un conjunto que se llama Bohemia Guaraní. Ella cuando empezó hace 6 años no hablaba una palabra en guaraní, era de un colegio Caté de Asunción. Ahora en Morandú Guaraní me vino con ella otra que es muy conocida, presentadora, hoy es cantante, Noelia Casola. Las dos vinieron sin hablar guaraní, hoy hablan guaraní, hoy promueven el guaraní. Tendría que agregarle allí a Purajey Sol y otros más. Y en Purajey Sol, Miguelito canta en guaraní, él habla guaraní. Y la chica que estaba con él también entiende. Melissa, la que la acompaña en el dúo. Pero es gente que hoy asumió el guaraní como una herramienta para la promoción de la cultura. No, lo que yo quiero nomás que se den cuenta es que hay un cambio muy interesante y muy positivo en lo que actualmente es la promoción del guaraní. Y eso se nota en los medios de comunicación. Nosotros tenemos la costumbre hace prácticamente 10 años en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní solemos invitarles a estos famosos conductores del programa a Obujahuesa Crónica Guaraní. Nosotros tuvimos la oportunidad de homenajearle allá a Oscar Acosta, Benjamín Fernández Bogado, Benito Fleitas Irlán, pongo nombres, Carlos Báez, no hace mucho, y también a los que hoy se dedican de manera joven al tema de la comunicación en Paraguay. Para que ustedes se den cuenta, todos ellos siempre suelen decir el guaraní, no se diga que Oscar Acosta es fanático de guaraní, ¿verdad? Y hoy en día, más allá de la enfermedad que tiene Ramón Silva, dada la atención de la gente, de la ciudadanía, generó una atracción muy importante hacia su obra. ¿Y qué es lo que él hizo y hace? Promocionar a guaraní. Él le dio espacio por más de 20 años a los artistas populares, a los aficionados, a los que no tenían pantalla, como se dice, o juegos en abre, a ver, en nuestro actuación amor. Se convirtió en un espacio importante. Y acá, eso insisto mucho en los medios de comunicación, se nota eso, en lo que es el departamento mismo, en la promoción que tiene también el guaraní. Yo le agradezco acá a la supervisora, le agradezco a todos ustedes esta gentileza que tienen de venir a escuchar esto, que ustedes van a poder escuchar si quieren todas las otras voces, pero esta que yo les muestro es una voz documentada. Yo hablo con conocimiento de causa. Yo tengo 50 años en la profesión de guaraní y en el Ateneo hace 40 años que trabajamos con María Antonia Sabina y otros más acá en el departamento y a nivel nacional. Quiero mostrarles una última parte y si ustedes quieren todas las preguntas que quieran. Voy a hacer un tirón, ¿verdad? Pues si corta ahora, se nos amplia. Ya ponten un tirón para ver. Quiero mostrarles lo nuevo. Allá, porque probablemente hasta acá más uno me hace no, para que entonces quiero mostrarles qué es lo que hoy tenemos disponible en el otro mundo. ¿Cuál es el otro mundo? El mundo virtual. Todito lo que estamos acá. O para ella recuerda el celular. Van a ver mañana Mimi,
A veces mañana llegué a veces mañana llegué Pepe, una foto, cuando llegué una profesora acá en la foto, de Bericoacoa, pesa de Mena. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, hoy nosotros tenemos dice la UNESCO, las Naciones Unidas, ya porque hay que tener estudios, a PAP estudios, oye, Mocoiba. Las lenguas que tienen menos de 100.000 hablantes están en peligro de muerte. Menos de 100.000. Aunque ustedes saben, 160 habitantes. Y ya viste Cocotivo, 160 no me acuerdo. Y la UNESCO le dice menos de 100.000. Bueno, Guaraní tiene 5 millones de habitantes acá que hablan guaraní. Y tiene en la región 11 millones de hablantes. Guaraní lleva Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Miarre. 11 millones a mi México. O sea, Monguiri la guaraní humano más por habitante. Segundo, las lenguas que están en peligro de muerte son las que no tienen presencia en internet o tienen muy poca presencia. Entonces nosotros venimos trabajando en esto hace prácticamente más de 20 años. Tratamos de poner la guaraní en internet. Y una de las primeras experiencias me tocó a mí, yo tuve el chavo del 8 Nungada sin querer queriendo, ¿verdad? Un sábado en la mañana yo estaba preparando un examen, era un sábado, tenía que tomar un examen en la Facultad Politécnica y estaba buscando datos para un dato que no estaba seguro y abrió ese libro que tenía 10 metros más o menos a esa computadora, ya la tenía, mañana tengo y puse el dato que buscaba y enseguida me saltó Wikipedia. Primer dato, Wikipedia, la más grande enciclopedia del mundo. Va. Y después de un rato, yo busco la información, pero no sé por qué razón se me antojó un caso de Pora. De Pora de la allá por Paitea, Jaira Moisea, a ese la se hace que cuando se indica tu escena, la Wikipedia. Entonces, yo ya era usuario. Y como usuario yo podía editar páginas. Hablo del 2007, noviembre del 2007. Y entonces, ¿qué hago yo? Abro la página de edición, copio mi caso en guaraní, 10 líneas de Loreco. Le puse el título y le di Enter. Como estaba apurado, ya no tuve tiempo de revisar. La semana siguiente, misma hora, por un motivo parecido, entro otra vez y ahí me acordé yo. Entonces escribí yo, entré a Wikipedia y puse el nombre del caso. Y me respondió Wikipedia, la información que usted busca no existe en Wikipedia. Así nomás está, ya lo que sí que volví a abrir otra vez la página de edición, volví a copiar y pegar, le puse el título, lo envié, y seguramente pasaron 2 minutos y yo recibí un correo electrónico. Reviso y en un mal castellano, alguien me escribió y en lo que me escribió decía: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Vamos a decir que parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar. Soy editor de Wikipedia. Como la era Hugo, tan común es el nombre Hugo, .arg, ARG es Argentina. Bueno, entonces yo sobre la marcha le respondo y digo, Hugo, efectivamente es guaraní, yo soy David Galeano, profesor de guaraní, y lo que estoy tratando de publicar es un cuento ingenuo de fantasmas. Y muy bueno, se viene de me pone muy contento que un argentino, un latinoamericano me ayude. Entonces le envío y otra vez al rato me escribe y me dice: lamento mucho informarle, yo no soy argentino, no vivo en Latinoamérica, mi nombre es Saruna Sinkus, tengo 17 años, vivo en Lituania, cerca de Rusia eso. Bueno. Y entonces soy editor de Wikipedia, envíeme un archivo con la traducción al castellano. La traducción de Wikipedia acá. Y me responde: sabe, ingresa en 5 minutos. No las 5 minutos, ¿qué es Ayucur acaso? Vamos a hacer Moisés ni por la ¿verdad? El código se vio y había la vía pedal, ya, ayupiamos y te bateo esto. Entonces yo me di por satisfecho, yo lo que quería es tantear si podía poner un caso, ¿verdad?
Y pasó, eso fue sábado, lunes, martes, él me escribe. Y yo tengo una costumbre, yo normalmente antes de las 2 de la mañana no me suelo dormir, yo siempre escribo. Y yo la casualidad me llamó la atención, 11 de la noche yo recibo un correo de él el martes. Y me dice, si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Ayer la cuentos en Wipá. Ahora acá se otro horas de Luisón. Se llegó más a que llegó a Yucuma la Luisón acá, ya vamos a Pi. Pasó otra vez 2 días, él nomás ya me escribía, ¿verdad? Si tiene 3, envíeme. Ahora acá yo entre 6 mares por la casa. Bueno, y después pasó 3 días, 10 en total, y me escribe otra vez él y me dice, quiero aprender guaraní, me gusta el guaraní eso. Le pido por favor que en adelante me escriban en forma bilingüe. Vamos, yo hace la ceremonia por allá. Entonces a medida se ve la hola, baeisaba, saruna, coape aquí, aracande, te envío cuatía papel, presa para hacer. Y ustedes no van a creer que pasó otra vez unos 3 días y me comienza a escribir en guaraní. Los ayer me hace castellano. Así es, se vota bien, se coja, se escribió en guaraní. Ahí se lo digo a él la guaraní. Entonces yo le escribo y le digo, pues ¿cómo me estás escribiendo en guaraní si me dijiste que no hablaba guaraní? Y me dio una explicación que hasta ahora yo le agradecí mucho, porque ni idea tenía. Cuando yo ella esa mi letra, colores, mi dibujito, yo en el bebé, ni por el deja el cuello al lado, ecuación me mete. Esperar la especialidad. Entonces dice, debemos hacer sin aprender, debemos hacer si hay por otra manera de ejercer. A la llave sabe, no se corregirse. Y que también se echa corregir y go. Y ustedes no van a creer, desde el 2007 hasta hoy, él me escribe en guaraní. Allá no ya veo a su Beima. O sea, Ima la llave especial de llave, ¿no? Y él tiene esa capacidad. Comenzó, él me dijo a mí, me gustaría mucho empezar Wikipedia guaraní. Y yo le dije, sin problema, lo que yo pueda hacer. Y me comenzó a pasar palabras para traducir. Así vamos a ver esa imita de 10, 20, 30, más se calcular. Más joven. Pero como a las 30, 50, 100, 200, 1000, 2000, 3000, 37.000 palabras ambos a mí la guaraní. ¿Quieres hacer copia a esa? Vamos a hacer que vender la traducción. Y bueno, y cuando llegamos a un punto, él me escribe y me dice, si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir. Desde hoy tenemos 60 páginas y desde hoy existe Wikipedia guaraní. Wikipedia era guaraní, Wikipedia era inglés. Apenas hay una Wikipedia guaraní. Hoy invité guaraní. A ver qué tal cuando mandan a guaraní. Donde cuando guaraní quiere ir a guaraní, o cañí verata guaraní. Esta es la versión de Wikipedia que hoy nosotros tenemos, lo que llamamos nosotros, esta es la portada, a ver, ya de las 5.972 cuatiarohueles, 5.972 páginas, ¿verdad? Cuatiarohueles. Es lo que empezó con 60. Y acá nosotros vamos a encontrar de todo. Acá nosotros podemos buscar, esto ya era enero de 2008. Y cuando él me dijo, ya está Wikipedia, yo lo que siempre tuve miedo y siempre le dije, avísame bien, le decía, si esto tiene un precio, decime bien cuánto es. Pues si andaré con la plata llueve. O que tengo que ser con imbao, siempre ojalá ya sé cómo me va a pagar ese. Entonces se monte. Como me dijiste que esto era gratuito, no, gratis, pero yo voy a cobrarle. Yo sé que en Paraguay se toma una bebida y yo quiero tomar tereré ese. Oye, muy té. Entonces, allá poco, a ver, se le mire, cuando yo con la luz que ve, oye, por el carla de mi equipo para que poner la tereré, guampa y todo lo que había, ¿verdad? Y entonces, le enviamos esto por la valija diplomática y más o menos 15 días después él nos envía esta foto que está acá. A ver, presena, cuando lanzar unas 5, ahora yo pienso que hay una tereré Lituania, a muy té, en tama, no sé de escribir. Prima, esa la ya vieja viejo, jugar en la caca y guapa ya. Una vez la guapa, entonces va a escribir y se va a decir, ya ve.
Van a la guama, ese anillo puede haber 20 grados bajo cero y nada. A ver, vamos a impresionante, porque está ya cerca de Siberia y eso. Bueno, lo que sí que este es hasta hoy el editor de Wikipedia y él es el responsable de todo esto que ustedes ven acá en la edición. Toda la parte de contenido es un trabajo de traducción que, repito, a mí me llevó casi 2 meses hacer la traducción. Cuando llegamos acá me dijo, está bien, ya los paraguayos ya tienen Wikipedia, pero Wikipedia es internacional. Y cuando me dijo eso le dije, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, no, y ahora hay que comenzar a traducir informaciones de todo el mundo. Y entonces yo soy un principiante, yo no conozco de esto, y le digo yo, indicame qué podemos hacer, le digo. Y me dice, ¿por qué no empezamos traduciendo la biografía de una persona de otro país? Y entonces le vuelvo a escribir, le digo yo, pero ¿quién? Le digo yo, no, ni idea tengo. Y entonces él me escribe, 20 de enero más o menos del 2008, y me dice, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? La persona más buscada del mundo. Todos los días, que calcula Mina, 30 a 40 millones de personas le buscan a este señor en internet. Todos los días. 30 a 40 millones por día. Y le digo yo, ¿quién? Y me dice John Lennon. Entonces yo busco la información de Lennon, porque por internet no había Chandika Trey Gurú, hay ya la fama, hay programa que viene de mandar. Entonces se hace canaena castellano para la biografía de John Lennon, apenas veíamos las aguas niñas. A veces ya también la primera publicación de un tema no paraguayo es John Lennon en idioma guaraní, la historia de los Beatles. Totalmente en guaraní, aquí en Wikipedia guaraní. Hay 6.000 lenguas en el mundo y solamente 370 lenguas tienen su versión propia de Wikipedia. Una de ellas es el guaraní. Bueno, todo esto que ven ustedes acá les invito, hago siempre en cada lugar. La vez pasada creo que ya dije, si alguno de ustedes tiene alguna historia acá de la comunidad o de alguna compañía o de una escuela o de alguna institución y puede pasar, no hace falta que sea muy extenso. A mí me llamo Pepe y Postá, vea, ñamo guapita, ñamo guapicata chupé, Wikipedia, a J penderera, a ver serera, vean Peyapolamo P y Catuta ñamo guapi penderera. Esto es parte de un trabajo que uno hace por colaboración, entonces a lo mejor en la escuela, en el colegio hay algún trabajo que la profesora o los profesores le piden a sus alumnos, a lo mejor una fiesta patronal, algo que sea propio de acá, se puede poner allí. O la biografía mismo del coronel Maciel, se puede traducir al guaraní, ¿verdad? Y eso se puede poner. De todas maneras, voy a buscar, acá esto que está en color azul ya está en guaraní también, la historia de Inglaterra, acá está Ñonainó, Arapui no dice el mundo, Arapui. Apenas la Segunda Guerra Mundial y nada, ya. Si yo te eché alumno del 6º grado que viví guaraní, me di cuento. Apenas voy a hacer ya no nada, hoy la cuento en la muestra. Voy a hacer la jera, vaya a jera la mitad a la cuento. Pero yo publicata la cuento a la jera. Cada vez que yo entro me pasa, a chacata mismo papel ni muy papel. A ver, me caray, vea Winston Churchill, apenas le cojo misma guaraní. Estaba en el de yo como guaraní, o sea, antes en mi pueblo de Cuay, apenas que tú ves ahí llamo bebuso, después llamo bebuso, que tú acá el purú. Hay historia, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, una gran actriz paraguaya que es, la mamá de Marlene Sosa es Máxima Lugo, doña Máxima Lugo. Es amigo de Máxima Lugo, vea, Pecuña Caraí, ya por aquella famosa velada, a ver, oí la, ¿qué fue después? A ver, el disfrutaba la Máxima Lugo, y Catope de Campo, a ver, oí Demetrio Ortiz, Guaranime, a ver, oí Emilio Jiménez, Guaranime, son ambas, hay Catope de Cari, porque a ver, Roque Centurión Miranda, a ver, oí Julio Correa, con a ver, el tema Guaraní, Luis Alberto del Paraná. A ver, Najangaja, Oima Guaranime. Podemos encontrar no solamente nombres de personas, podemos encontrar, por ejemplo,
podemos poner acá el nombre del Beyú. El único Beyú, y me gusta para poner Beyú de Guagua. Le damos el K y está, Beyú Guaraní. No inventé para esa oye Yapó, a ver, para por las J y bebé, para esa oye Bosaco y Beyú. Bueno, esta es una primera herramienta de lo que ya está en guaraní. Y que esto puede ser una ayuda para nuestros estudiantes cuando tienen que escribir algo. De Emiliano Fernández no. Oye, a ver, aunque sea a Ecuaribeme, a ver, la única cosa que nos quita en algo, a ver, te cae, bebé. Añamoy Emiliano. Ahí está ya, profe. ¿Ya está? Bueno, ahí está. González Navero, Emiliano de Fernández. A ver, ¿quieres a Pepe o Emiliano de Fernández? Imita lo suya de Iguatani Penú, Tapeo y Cuchuya, o investigo, a ver, Emiliano de Iguales, o Ejemplo de Bocombia. Esto es por un lado. El otro elemento, dos cositas y voy a cerrar acá, quiero mostrarles otra herramienta. En el año 2013 empezamos a trabajar con la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional. Y después se sumó la Secretaría de Política Lingüística y una comunidad que se llama Mozilla Paraguay. La empresa que se llama Mozilla, Pepe China, el famoso Google, Pepe Ñandille, que hoy venimos en Dama, el famoso buscador, navegador, ayer. Pero este no es el navegador más importante del mundo, acá en Paraguay se usa mucho. El más importante del mundo se llama Firefox, de Mozilla, es el navegador más usado del mundo. Y Firefox es Fire, Fuego, Fox, Zorro. Allá va. Apear ni por hacer guanime aguaratata. Y la empresa Mozilla nos pidió y se tradujo la aguaratata que le íbamos a mostrar y es la versión número 109. De 6.000 lenguas, solamente 109 idiomas en el mundo tienen su versión propia del aguaratata. Y repito, allí trabajamos un grupo de traductores del Ateneo, incluido acá Sabina, también creo que María Antonia también estuvo, y un grupo más de gente, hicimos esta traducción. Y vean un poco acá qué es lo que esto incluye. APPM quieta, AP Yucuta, Teaicatube, AP Boguetí. Hoy tienen que descargar. APPM Boguetí, computadora ni pregunta más Firefox. Google Gangway, hoy quieta de Firefox. Y es pero ya puedo ahí. O por Andúcuri, Orede, pero ni podemos ya ver que te envió, va a venir en ASAP de traducción. Oye, por Andúcuri, tengo que tener para la guía nasal, a ver, voy a checar a ver. Orero, eso es verdad, hago tu hiciste en la BB Moita, a Moí, la misma cosa que pongo Wikipedia, a ver, esa es la E, va a echar la tilde nasal, deja etea, la E la sombrerito chino, va a ver. Esta es la escritura correcta. Y todo esto se tradujo del 100%, 99,7%, 0,3% no venimos a hacer porque crea producto exclusivo de Mozilla. Claro que está manteniendo en inglés. Pero hoy es algo y algo a ver. Claro que algo a ver y pueda mantener guaraní. Hoy 20 guaraní. Ahora, el COVID de diccionario. Pueda, por ejemplo, ritualizar cada 15 días, o sea, alguna cosa y para que algo a ver. Hoy me tengo que llegar a guaraní. Ya, ni andía como guaraní. Hablando de coi mapuche, hablando de coi quechua, hablando de coi aymara, hablando de coi guaraní. Es la única lengua americana en la que se tradujo el navegador Mozilla de Firefox es al guaraní. Y le voy a mostrar ahora el producto, digamos, que en 65% está. En 65 en vez de Misimí, anda esta vez. Probablemente junio del año pasado, en principio calculamos que iba a ser ahora, fin de año, pero el equipo que imite no vez de tiempo. Entonces calculamos tras 6 meses más, pero ya la gente usa y funciona. Va a de junio y sabe que tenía que haber venido de usted, ya se te invita y me está con ya ahí. Bueno, ni me doña. Ni me dice que beca o se lo hago ahí la historia y se me directo a lotería o algo ahí, bueno, ni me doña. Hoy va a ir castellano, hoy va a ir inglés. O vamos a en la Europa como en España, ¿ves? Ahora jala el celular. Amba, ella pisa jala, no es en castellano. Entonces, y que por el celular, jala el celular, el que vos tenés Pepe llamo ahí la de buscador, Pepe China, Pepe Google, y hacer cómo abre traductor guaraní español. A ver, vamos a decir guaraní
hoy no puedo dejar que te van a coger por la duda. Para asegurar esto, voy a hacer correr un poquitito, un segundito, y voy a encontrar acá el guaraní. Uno le da, uno elige el idioma allí y vamos a pasar al español. Bueno, esto que está acá, voy a bajar un poco ahí. Yo voy a escribir acá una frase que estoy usando que es muy sencilla, ¿verdad? Porque es guaraní. Yo voy a poner acá P, Yaguá, o Guatá. Aparece un WhatsApp que tema que el perro camina. Por las dudas, permita, o ya acá vea español, vamos a España. Ahí que todos en tu caso ves. El perro camina. El perro camina. Pues ya, ¿cómo esperar? Ande escribiendo guaraní me purina, vamos a pasar ande castellano, ya. Añamorita en Venezuela, ojo abuela, España, añamorita se ve, ojo abuela, o ya está mi cojo como va a ir a Tuña Mondo se ve. Ya pata, ya verás amita se ve, ya verás hata se ve China, China, a ver, pensamos si por la China con ave, a ver que, a ver cómo pasamos a ver. A la chino ni me pesa que ahí la pella guagua está. Ni en lugar de la chino opera de pesa. 狗狗走路，狗狗走路。 Ese ya la chino me pella guagua está. Y ahora vamos a anunciar nosotros. Sí, sí. Bueno, y acá podemos buscar, voy a mostrarle un poquitito más para que se den cuenta, no, en toditos los idiomas se puede traducir. Ave, vejano que se puede, catuya también. Español ya sama, y catú ya está, no que sea político, ya está inglés, pues. Inglés nada, empezamos a hacer, hoy ya existe, bebé, a la cultura inglés, bebé. ¿Se ve está? Dog walks. Dog walks. Dog walks. De dos lados. Bueno, pea ahí na pe o ya poma con anga el traductor. Ya ande poría pues. Con ella huele coma ahora ni me ya con más pea. A pensa hape vive temba ni ande con anga por me mea inteligencia artificial. Ya hoy que te cara ahí que tu curioso te era Miguel Gaspar, ingeniero. Esa fina de que viajó. Ahora me entendí irundirubi. Ahora lo que hace pero va por cargamos inteligencia artificial, le ponemos un texto y después comenzamos a preguntarle. Y cuando tiene un error le corregimos y eso ya se guarda. Estamos ya puedo pegar. Pipurona petei, oye, Purugá con el chat GPT, a ver, muy bien, que quiere guaraní. Guaraní, vemos ya, oye,